Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a Espacio Legal. Quien les habla es Catalina Costa, abogada de la Universidad UTCA, y los acompañaré el día de hoy para tratar un caso importante en esta transmisión, que es la noticia criminal identificada bajo el número único de noticia criminal 110016001220190007 y que ha conmocionado a nuestro país. Para adentrarnos en el tema, hoy nos acompañará mi colega Jessica Ariza y la investigadora del CTI Viviana Calderón, quien nos dará detalles del caso. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes para ti, Catalina, y para todos que nos escuchan. Así es, este es un caso muy particular, ya que la víctima es Francisco Aguirre, médico psiquiatra que murió a causa de un envenenamiento radioactivo por polonio 210. A nuestra audiencia le informamos que el polonio 210 es un metal radioactivo, altamente tóxico para el cuerpo humano y que causa la muerte de aquel que lo consume. Este metal se encuentra escasamente en la superficie de la Tierra, sin embargo se ha identificado que se puede realizar artificialmente. Cabe aclarar que este elemento es usado para el funcionamiento de reactores nucleares y para realizar el mantenimiento de los taladros perforadores de tierra de las petroleras. Para el 1 de septiembre de 2019, el señor Francisco Aguirre, médico psiquiatra de la Universidad de La Sabana, se encontraba realizando actividades deportivas en el Parque de la 93 con su amigo, y siendo las 9 de la mañana se desplomó al suelo. Es así que el señor Aguirre fue llevado de urgencia a la clínica del Country, donde le realizaron los respectivos exámenes de sangre, que como resultado arrojó un alto nivel de polonio 210. Luego de este terrible hallazgo, los médicos le indicaron al señor Aguirre que al parecer había consumido este metal tóxico y que tal situación no tenía tratamiento alguno. Para comprender un poco más el caso mencionado, tenemos una invitada especial. Ella es la investigadora del CTI, Viviana Calderón, quien llevó a cabo la indagación e investigación del proceso. Buenas tardes, investigadora Viviana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes para las doctoras Jessica y Catalina, al igual que toda la audiencia. Es un placer para mí estar en Espacio Legal. Muchas gracias, investigadora Viviana. Entrando al tema, quiero que nos informe, por favor, cómo se estableció la noticia criminal. Luego de los hechos descritos por la doctora Jessica, el señor Aguirre denunció de manera formal ante la Sala de Denuncias de la Policía Nacional para dar cuenta de los hechos ocurridos, señalando así la tentativa de homicidio. Enseguida se le tomaron los datos necesarios para diligenciar el formato único de noticia criminal. Allí argumentó el médico que en su actividad laboral no le era posible haber estado expuesto ante este metal radioactivo. Se recibió la denuncia, se asignó la policía judicial correspondiente y de allí reportamos el inicio de nuestras actividades al fiscal delegado Felipe López. Una vez se le asignó la indagación de los hechos, ¿qué fue lo primero que empezó a investigar para tener datos y pruebas que le dieran claridad frente al hecho delictivo? Claro, doctora. Como lo mencioné anteriormente, al no existir posibilidad de que el señor Aguirre estuviera en contacto con algún elemento que generara esta contaminación radioactiva, evidenció la importancia de coordinarnos con el fiscal y así realizar unas sesiones de trabajo con el fin de establecer los hechos denunciados por el señor Aguirre. Investigadora Viviana, ¿puede por favor contarnos qué lograron coordinar con el fiscal delegado? Sí, en primer lugar, le realizamos una entrevista al señor Aguirre para identificar a los posibles autores del delito denunciado. En ese momento recuerdo que el señor Aguirre respondió que no sabía, puesto que lo único que realizaba en sus actividades laborales era ayudar a sus pacientes. Enseguida se le indicó que nos diera información de sus familiares más cercanos, con la intención de obtener más datos que aportaran a la investigación. Y allí nos señaló que tenían un hermano, Julián Aguirre, pero que desde la muerte de su padre, ocurrido hace unos 3 meses, no tenía contacto directo con él. Investigadora Viviana, ¿eso quiere decir que la entrevista realizada al señor Aguirre fue infructífera para dar razón del autor del delito? Ese primer acercamiento nos permitió que el cuerpo técnico conociera al autor del delito, aunque nos generó un gran interrogante, toda vez que identificamos una relación no muy estable con su hermano, aunque el señor Aguirre había dejado en claro que su hermano nunca sería capaz de cometer tal acto. Es así que, aunque seguiríamos la investigación al señor Julián Aguirre, decidimos cambiar el giro de nuestra indagación. Entonces, investigadora Viviana, ¿qué rumbo tomó la investigación?
Primeramente decidimos enfocarnos en la actividad laboral del señor Aguirre, en especial con aquellos pacientes que no habían quedado satisfechos con el servicio brindado por el médico psiquiatra. En el desarrollo de este ejercicio encontramos que el señor Santiago Pineda había perdido su empleo por un dictamen psiquiátrico ofrecido por el doctor Aguirre. Así que la investigación fue enfocada directamente al señor Pineda. Entonces, ¿existía posibilidad que el señor Santiago Pineda fuera el actor del hecho delictivo y estuviera buscando algún tipo de venganza? Claro, esa fue la hipótesis inicial. El fiscal, como cabeza de la investigación, emitió una orden de allanamiento para el vehículo del señor Pineda. Al momento de buscarlo, lo encontramos ejerciendo un empleo de medio tiempo. Al principio intentó huir en su vehículo, pero con la ayuda de la Policía Nacional se detuvo y se llevó la materialización de la orden. Durante la ejecución de este procedimiento de allanamiento, se llevó un contador Heiger, ya que el objetivo de esta orden era buscar si el señor Pineda tenía rastros de polonio 210 consigo o en su vehículo. Si me permite, investigadora Viviana, para especificar a nuestros oyentes, el contador Geiger es un instrumento que permite la medición de la radioactividad presente en un objeto o en un lugar. Por favor, continúe. Este punto de la investigación fue totalmente inesperado, ya que cuando registramos el vehículo con el contador Heiger, no se encontró rastros algunos del polonio 210, así que lo descartamos como persona de interés. Y entonces, si ya no tenían sospechosos, ¿qué los llevó a encontrar al actor de este hecho? En una de las sesiones de trabajo con el fiscal del caso, la investigación nos reveló que el señor Julián Aguirre tenía una demanda civil en calidad de demandante en contra de su hermano, el señor Francisco Aguirre, para que éste fuera declarado indigno y no ser asignatario de la herencia que les había dejado su padre. Tenemos entendido, investigadora Viviana, que esta masa sucesoral es comprendida por un terreno de 200 hectáreas ubicado en el municipio de Chía, del departamento de Cundinamarca. Claro, doctora. Este litigio nos hizo orientar nuevamente a la investigación y reorganizar el plan metodológico para establecer la búsqueda de elementos probatorios. Se citó al señor Julián Aguirre para realizarle una entrevista y preguntarle acerca de la demanda y los motivos de esta. Durante la entrevista, el señor Julián Aguirre manifestó que había recurrido a la demanda porque consideraba que su hermano cumplía con causales explícitas de la ley, que lo catalogaría como indigno en el proceso sucesorial, ya que cuando su padre enfermó, él nunca estuvo presente, ya que se encontraba presentando servicio psicológico a víctimas del conflicto armado en Caquetá. El señor Julián Aguirre preguntó por qué se le había citado a la entrevista. Fue en ese entonces cuando se le informó que estaba llevando una investigación por la tentativa de homicidio de su hermano. Ante esta notificación, el entrevistado se sorprendió, dijo que él jamás le haría daño a su hermano y finaliza la entrevista y se retira del recinto. Investigadora Viviana, ¿cuál era ese plan metodológico para buscar los elementos probatorios? ¿Cómo se expuso el señor Aguirre a este metal radioactivo? Para conocer cuándo fue expuesto el señor Aguirre al polonio 210, se le realizó un examen médico llamado autopsia en vivo, con la colaboración del Instituto de Medicina Legal, y con ello se permitió establecer el tiempo de vida que tendría el denunciante. Como resultado, los galenos le pronosticaron 2 meses de vida. Para nuestros oyentes, la autopsia en vivo es un procedimiento médico donde primero se extrae sangre del paciente para conocer la cantidad de radiación que ésta contiene. Posterior a esto, se le realiza una ecografía de sus órganos para conocer su estado de deterioro actual. Así se logra comparar con el deterioro de los órganos en condiciones normales y saber la afectación que estos presentan. Esto permite saber en qué fecha fue expuesto el señor Aguirre, el deterioro de los órganos de la persona y estimar su tiempo de vida. Exactamente. Ese procedimiento fue realizado y nos permitió aproximarnos a la fecha de exposición al metal, la cual fue el 27 de julio del 2019. El señor Aguirre nos dio su expresa autorización para ingresar a su departamento y realizar una inspección al lugar de los hechos, donde se realizaron lecturas con el contador Heiger. Y allí descubrimos que el polonio 210 había sido introducido dentro de su crema de dientes.
Así que en esa fecha, cuando él se dirigía a realizar su higiene bucal, se expuso al polonio 210 y contaminó radioactivamente su cuerpo. Se le preguntó al señor Aguirre si antes de esa fecha había notado algo extraño, alguna entrada forzosa, pero informó que todo había sido transcurrido con normalidad. Eso quiere decir, investigadora Viviana, que pudo ser alguien de confianza, la persona que puso el polonio 210, en la crema dental del señor Aguirre. Eso es correcto, doctora Jessica. La investigación cada vez más apuntaba al hermano del señor Francisco Aguirre como autor material del delito, y por esa razón decidimos interrogar a sus vecinos y unos compañeros del trabajo del denunciante, quienes eran los testigos potenciales, para conocer si habían visto al señor Julián Aguirre frecuentemente en el apartamento o en el consultorio de su hermano. La señora Adriana Pérez, vecina del señor Francisco, declaró haber visto al señor Julián en la entrada del edificio unos días antes del 27 de julio. Durante el desarrollo de la investigación se reveló que el señor Julián Aguirre trabajaba en la compañía petrolera Oilco, ejerciendo el cargo de jefe de mantenimiento de la maquinaria perforadora. Es decir, que el señor Julián contaba con acceso al polonio 210, líquido utilizado para el mantenimiento de los taladros. Eso quiere decir, investigadora Viviana, que el plan metodológico de búsqueda de elementos probatorios estaba siendo efectivo para encontrar al actor de este hecho delictivo. Sí, doctora Catalina. Con estos elementos probatorios se fundamentó la orden de allanamiento para buscar en la casa y automóvil del señor Julián Aguirre rastros de polonio 210. Al realizar el procedimiento de allanamiento no se encontró rastro del metal por ninguna parte. Pero lo más crucial fue que evitamos que el señor Julián ingiriera una botella de agua que tenía altos niveles de radiación, como así lo indicó el contador Heiger. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que el hermano posiblemente era otra víctima de envenenamiento y tuvimos que profundizar un poco más la investigación. Doctora Jessica, tiene apagado su micrófono, ¿lo podría encender y volver a repetirlo? Muchas gracias, investigadora. Quería preguntarle que con lo que nos ha comentado, esta persona de interés se convirtió en una posible víctima, aunque todo apuntara a que él podría ser el victimario, y en qué momento pues se dieron cuenta que ya se habían quedado sin sospechosos. Sí, doctora Jessica, pero los materiales probatorios recolectados nos llevaron a un nuevo enfoque. Cuando se investigó más a fondo, se descubrió que el terreno que iban a heredar los hermanos Aguirre estaba ubicado en un sector de gran valorización por la inversión comercial. Cabe resaltar que la constructora SEA había ofrecido una suma de 4.000 millones de pesos por el predio. Queridos oyentes, es aquí donde el caso da un giro sorprendente. ¿No es así, investigadora Viviana? Sí, doctora Catalina. Al conocer de esta propuesta, se le preguntó al señor Julián Aguirre si tenía conocimiento de esta, a lo que él respondió que no. Acto seguido se citó a entrevista al señor Camilo Andrade, trabajador de la constructora SEA, quien había sido el encargado de la oferta económica, quien nos indicó que le había presentado a la señora María Dolores Estupiñán, esposa del señor Julián Aguirre. El fiscal emitió una orden de examen de correspondencia al Banco de Occidente para que se remitiera a la fiscalía los extractos bancarios de la señora María Dolores y el señor Julián Aguirre. El objetivo de esta orden era determinar si la pareja presentaba problemas financieros. Mediante estos documentos se evidenció que el señor Julián había perdido una gran cantidad de dinero que nos comunicó por malas inversiones, y que la señora Dolores desde hacía varios meses estaba recibiendo un aporte considerable de dinero por parte de su padre. Es decir, investigadora Viviana, que el señor Julián y la señora Dolores fueron los actores de este hecho delictivo. Doctora Jessica, basado en los nuevos materiales probatorios, se emitió una nueva orden de allanamiento, pero esta vez dirigida al automóvil de la señora María Dolores Estupiñán, con el objetivo de hallar señales de polonio 210. Durante el allanamiento, el contador Heiger marcó positivo para alta radicación en el baúl del automóvil de la señora Dolores.
Luego de descubrir esto, se citó interrogatorio a la señora María Dolores Estupiñán en compañía de su abogado, en interrogatorio debidamente grabado y siguiendo todas las formalidades del artículo 282 del Código de Procedimiento Penal. Se le preguntó a la señora Dolores por qué había rastros de polonio 210 en su baúl, a lo que ella solo respondió que estaba cansada de vivir de las ayudas de su padre por las malas inversiones de su esposo antes de ejercer su derecho a guardar silencio. Basado en esto, se emitió una orden para solicitar las grabaciones de seguridad del edificio de la semana del 27 de julio del 2019 y corroborar si la señora María Dolores había estado allí. Los videos revisados muestran que la señora Dolores ingresó al edificio y posteriormente al apartamento del señor Francisco en la mañana del 27 de julio de 2019, con la llave que tenía el señor Julián del departamento de su hermano. Además, se recolectaron las huellas de la crema dental del señor Francisco Aguirre para ser comparadas con las de la señora Dolores. Para tener las huellas de la señora Dolores, el fiscal fue autorizado por el juez de control de garantías para emitir una orden donde se le solicitaba a la Registraduría General de la Nación las huellas de la señora Dolores para hacer un cotejo de huellas. Este cotejo corroboró que las huellas de la señora Dolores eran las mismas que se recolectaron en la crema dental. Entonces, investigadora Viviana, ¿la señora María Dolores Estupiñán fue la actora del hecho delictivo? Los materiales probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida durante la investigación señalan que sí, que la señora María Dolores Estupiñán fue la actora del hecho delictivo. Y el paso a seguir, investigadora Viviana, pues ya habiendo recolectado todos los materiales probatorios, ¿cuál fue? Listo. Con los materiales probatorios, la evidencia física e información legalmente obtenida durante la investigación, que fueron puestos en custodia, el fiscal Felipe López realizó y presentó el escrito de acusación el 1 de febrero de este año. Bueno, muchas gracias, investigadora Viviana. Y así, queridos oyentes, con el escrito de acusación finalizó la investigación del caso del señor Francisco Aguirre, investigación que se llevó a cabo cumpliendo con los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Además de que cada orden emitida por el fiscal y actuación que se realizó para obtener una prueba fue presentada al juez de control de garantía dentro de las 24 horas siguientes al informe de esta, para su respectivo control de legalidad y seguido de la admisión como medio probatorio. ¿Cierto, investigadora Viviana? Sí, doctora Catalina. Todas las actuaciones realizadas y las pruebas recolectadas pasaron satisfactoriamente el control de legalidad. Investigadora Viviana, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿Qué fue del señor Aguirre después de toda esta investigación? Lamento informarles a ustedes y los oyentes que nos están escuchando que el señor Francisco Aguirre falleció el 3 de diciembre del 2019, producto del envenenamiento por polonio 10, puesto que esta radiación destruyó completamente sus órganos hasta llevarlo a la muerte. Esto lo concluyó el dictamen del médico que realizó la autopsia. Es decir, investigadora Viviana, que lo que inició como una investigación por tentativa de homicidio se transformó en un caso de homicidio. Sí, doctora Jessica. Desde el inicio de la investigación se sabía que se terminaría investigando un homicidio, puesto que el señor Francisco Aguirre solo le pronosticaron 2 meses de vida, producto de la alta exposición al polonio 210. Pero es importante aclarar que se manejó como una tentativa de homicidio hasta que el señor Aguirre falleció. Muchísimas gracias, investigadora Viviana, por acompañarnos el día de hoy, por relatarnos cómo fue la investigación de este caso que conmocionó a Colombia y pues lamentamos mucho el fallecimiento del señor Francisco Aguirre. Muchas gracias a ustedes, doctoras, por invitarme al espacio legal el día de hoy. Gracias, investigadora Viviana, por su tiempo y a la doctora Catalina por estar aquí, como siempre, en el espacio legal. Es con mucho gusto, doctora Jessica. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes por sintonizarnos el día de hoy. El espacio es corto y la información legal es alta, pero les hacemos llegar lo mejor de la investigación penal en espacio legal. Esperamos les haya gustado la información entregada a ustedes y que nos sintonicen en nuestra próxima emisión. Recuerden que el abogado es luz. ¡Feliz tarde!